La bendición de Dios siempre llega a tiempo. Es el tema para el día de hoy. La bendición de Dios siempre llega a tiempo. Dios no es tardado. A veces nosotros con la desesperación frente a las circunstancias, ¿verdad? Señor, contéstame ahorita. ¿Verdad? Queremos de inmediato. Y Dios dice, no, espérate tantito. Y a veces no entendemos por qué tenemos que esperar. Pero debemos entender, mis amados hermanos, que siempre, siempre la bendición, siempre llega a tiempo. La bendición de Dios. Nosotros habíamos visto que ya Jacob había estado escuchando la voz de Dios, y eso lo vimos en el versículo 1, y Jacob hizo algo importante. Él respondió en obediencia, viajando a Betel, porque Dios así lo había mandado, porque Dios ahí tenía una gran bendición para su siervo. Muchas veces, al no ver la bendición de inmediato, y Dios te dice, sigue creyendo, espérate todavía tantito, como que te desanimas, y ya no le crees a Dios, entonces muchas veces no vemos la respuesta de Dios, no vemos la bendición de Dios, porque no hemos sido constantes, porque no hemos creído a Dios. Acá vemos que sí creyó a Dios, y le dijo, regrésate, ve a Betel. Y él dijo, sí, Señor. No dijo, ¿por qué me mandas? ¿O por qué yo? Porque a veces nosotros así somos. Pero no vemos, aquí ya vemos a un hombre que empezó mal. Porque empezó mintiendo, ¿recuerdan? Es más, desde el vientre de su madre ya estaban ahí. Salió uno y el otro agarrado de ahí, del pie, ¿no? Ahí estaban peleándose. Y luego por un plato de lentejas, ¿verdad? Cómo intercambia, se aprovechó de la necesidad física de su hermano. Y luego vemos cómo miente a su padre, un hombre que era un mentiroso, era, pues, vamos a decir en estos términos, un estafador. Pero ahora estamos viendo a un hombre que es cambiado por el poder de Dios. Eso tenemos que tener en cuenta, que cuando uno verdaderamente es de Dios, ha tenido ese encuentro genuino con el Señor, nuestra vida no va a seguir siendo la misma, nuestra vida tiene que cambiar. Y ahora lo vemos siendo obediente. Y en este pasaje pues hay tres asuntos relacionados con la bendición de Dios que vamos a observar. El contexto en el que Jacob recibe la bendición de Dios. El contenido de esa bendición. ¿Qué cosa contiene esa bendición? Porque en estos tiempos solamente se llama bendición a todo lo material. Y qué triste, porque es demasiado pobre lo material. El primero o uno de los primeros que ofreció lo material, pues ya saben, fue Satanás, ¿no? Cuando le ofreció a Jesucristo. Solamente lo material. Y en tercer lugar vamos a ver el resultado de experimentar la bendición de Dios. Versículo 8 de Génesis 35. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob ya estaba ubicado allí en Betel, ocurrió este evento triste. Murió Débora, ama de Rebeca. Realmente no sabemos mucho de Débora. La Biblia no menciona nada de la muerte de Rebeca, solamente de Débora, que era su nodriza. Qué extraño, fíjense. ¿No les parece extraño? No sé si se han dado cuenta de ese pequeño detalle. Pero sí menciona de Débora. Algo de especial ante los ojos de Dios debe haber tenido para que sea mencionado. La palabra ama que dice acá, murió Débora, ama de Rebeca, la palabra ama se traduce del término yanak, que significa amamantar. Y ese término también se traduce como nodriza en otro pasaje de este mismo libro de Génesis. Al parecer, por la forma de la palabra, Débora fue la mujer que cuidó de Rebeca, aun cuando ella era una bebé. Por eso dice ama.
El hecho de que estuviera viviendo con Jacob indicaba de que ya Rebeca había fallecido. Obviamente Débora murió a una edad bastante avanzada. Y haciendo los cálculos así aproximadamente, Débora debe haber fallecido a la edad de 100 años, no, más o menos. ¿Y cuál sería la relación entre Débora y Jacob? Pues ella evidentemente habría sido como una abuelita para Jacob. Débora desde luego vio nacer a Jacob. Recuerden que era la ama de Rebeca, su madre. Entonces debió haber visto cómo nació Jacob. E indudablemente el trato que había era de un amor no muy profundo. ¿Por qué? Recuerden que Jacob era el hijo favorito ¿de quién? De Rebeca. Y Débora era la ama, la nodriza. Desde que era bebé había estado con Rebeca. Fue por eso que cuando Rebeca murió, Jacob probablemente recoge a Débora para poder cuidarlo, porque era parte de su familia. No de sangre, pero así lo consideraba, para cuidar de su vejez. Por lo tanto, al haber sido una persona la que cuidó de su madre y también estaba con él, que también pudo haber cuidado de él, pues tuvo que haber sido un momento duro, un momento difícil, un momento triste. A veces, no sé si se ha percatado, hay hijos que por diversas razones no se crían con sus padres y son criados de repente por los abuelos. Y muchas veces quieren o aman más a los abuelos que a los mismos padres. Y cuando crecen, no, para mí, él es mi papá. Él, pues el que me engendró. Pero él es mi papá y ella es mi mamá. ¿Han visto casos así? No, y de eso hay mucho. Y probablemente, ¿qué es lo que sucede? Cuando mueren sus padres biológicos, está bien, asisten y todo, ¿verdad? Pero cuando fallecen sus abuelos, que fueron los que lo criaron, pues se desviven. Lloran por ellos, les duele porque pues como seres humanos, ¿verdad? Personas que de repente no nos dieron tantas cosas, pero estuvieron con nosotros, nos guiaron en la niñez o en la infancia. Desde luego que va a doler. Y entonces acá podemos ver ese cariño que había desarrollado Jacob con esta mujer, Débora, que ya era anciana y lo llevó a vivir con él. Entonces el fallecimiento de Débora no solamente representaba la muerte de una mujer que lo amaba mucho, sino de la persona que de alguna manera le hacía recordar a su madre Rebeca. Porque yo me imagino, porque tengo mucha imaginación, Débora, ¿y cómo era cuando era mi mamá, cuando era bebé? ¿Verdad? ¿Y qué le gustaba? Y cosas por el estilo que uno a veces pregunta. O los niños no son curiosos así, por naturaleza. Entonces, pues probablemente era una relación bastante estrecha. Cuando murió entonces, dice que Jacob sepultó a Débora al pie de Betel, debajo de una encina. Si se dan cuenta, el cuidado que Jacob tuvo de enterrar a esta nodriza de su madre indica desde luego el gran aprecio que él tenía por ella. Y el lugar de su entierro dice que fue llamado Alon Bakut, que significa la encina del llanto. Y eso nos da una idea de que verdaderamente él amaba a Débora. Hubo tristeza, porque a eso está apuntando este nombre. Recuerden que cada vez que ponían un nombre, los judíos siempre lo ponían por una razón. Y en este caso, este nombre, Alon Bakut, apunta a esa tristeza que debe haber embargado a la familia de Jacob cuando fallece Débora. Y es interesante notar que la bendición de Dios, que lo leemos del versículo 9 al 12, se dio justamente en el contexto de esta muerte conmovedora. Cuando su corazón estaba lleno de tristeza, cuando estaba
con dolor, porque a veces pues es lo que sucede en nosotros. Nos quedamos con dolor. La muerte de Débora marca el fin de la generación de su madre. Justamente en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, es que viene la bendición de parte de Dios. Con lo cual nos da a entender el título de este tema que estamos desarrollando. La bendición de Dios siempre llega a tiempo, cuando uno lo necesita. Después que muere Débora, Jacob ya no tenía nadie con quien hablar del pasado, con quien revivir de repente esos gratos recuerdos, con quien escuchar los detalles de la vida de su madre, de sus abuelos, porque Débora conocía sin duda a sus abuelos. Así que la muerte de Débora representó prácticamente una ruptura con todo su pasado. Y fue en ese momento que Dios bendijo a Jacob, hablando del futuro y animándolo a mirar hacia adelante. Que ya no mire atrás, sino que comience a mirar adelante. ¿Qué podemos ver nosotros? Podemos ver algo importante, que Dios sabe cuándo permitir la tristeza en nuestra vida. Pero también Él sabe cuándo ministrar su bendición para poder animarnos. Muchas veces nosotros estamos desesperados por recibir bendición de Dios. ¿Por qué justamente tuvo que pasar esta situación hoy? Porque Dios sabe que hoy tú lo puedes resistir, que en otras circunstancias no lo hubieras podido resistir. Porque es parte de la vida finalmente. Y Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Cuántos entienden eso? De todas las cosas. Pero fíjate que mira cómo me trata el patrón. Pues Dios sigue teniendo cuidado. Dios sigue teniendo cuidado. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Qué tremendo, hermanos, fíjese. Apareció otra vez Dios a Jacob. En el versículo 8 vemos la muerte de Débora y aquí vemos cómo se le aparece Dios a Jacob. La mayor bendición de un ser humano. ¿Será que Dios te dé tanto dinero? No, la mayor bendición que un ser humano puede recibir de parte de Dios es que Él, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se manifieste a tu vida. Que Dios se manifieste a ti. Ese es un privilegio que ni los grandes científicos lo tienen. Que Dios se manifieste. Y eso es lo que pasó con Jacob. Es lo que estaba experimentando aquí. Ahora las palabras que dicen, apareció otra vez Dios a Jacob, pues desde luego están encerrando un tremendo privilegio. Está indicando que el Dios todopoderoso, que el Dios eterno, se está manifestando ante la mirada de un hombre pecador, de un hombre que no es perfecto, de un hombre que ha fallado una y otra vez. Por eso que cuando aquellos que se creen tan espirituales, ¿verdad?, en las iglesias, y que yo hablo lenguas y que no sé qué y que no sé cuánto, lo que no se dan cuenta que todos esos dones simple y llanamente es un privilegio de parte de Dios. ¿Qué hizo Jacob para merecerlo? Nada. Al igual que usted y yo, no hemos hecho gran cosa para merecer. Pero aún así, este Dios de gracia, este Dios de misericordia, se muestra a nosotros, nos llama a su servicio, nos demanda hacer determinada labor para su obra. No porque le estemos haciendo un favor a Dios, sino porque es un gran privilegio que Él nos tome en cuenta para servir en su obra. Que Dios se manifestara fue una gran bendición, desde luego. No, es que lo que yo quisiera hacer es lana. ¿Para qué quiero que Dios se manifieste si lo que quiero es lana? Bueno, lo que está viendo es qué cosa, la avaricia de su corazón. Puede ser que sea necesitado de dinero, como en algunas oportunidades lo hemos pasado tal vez nosotros. Pero saben que cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, sabemos que el dinero va a venir de la forma
que uno menos lo espere. Por eso que tenemos que ver el real valor que cada uno de nosotros le da a estas cosas. Y en nuestro peregrinaje terrenal no puede haber mayor experiencia que esta, que Dios se revele a nuestras vidas. Y la Biblia está llena, hermanos, de estas experiencias similares a estas. Dios se manifestó a Noé, ¿recuerdan ustedes? Dios se manifestó a Abraham. Dios se manifestó a Moisés, Dios se manifestó a Josué, Dios se manifestó a David, Dios se manifestó a Isaías, Dios se manifestó a Jeremías, y así podemos ver tantas cosas. En esos momentos los siervos de Dios que estaban experimentando, cuando Dios se manifiesta a estos siervos, lo que podemos ver es un anticipo de la vida eterna. Qué impacto, qué glorioso, qué maravilloso, qué temor, qué reverencia, qué gozo, qué alegría, hermanos. Que Dios se manifieste a nuestras vidas. Pero a veces hay gente que no le importa eso. Y hay otros, dice que sí le importa, pero su vida es un desván que sirve para acumular todas esas cosas malas que hay en el corazón. ¿Y cómo se va a manifestar Dios así? Pues imposible. Es que Dios a mí no me escucha. Y yo me imagino, cuando yo digo me imagino, no lo dice en la Biblia. Y yo me imagino que Dios está diciendo, ¿y tú me escuchas? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Dios no me escucha. ¿Y tú me estás escuchando? Yo me imagino. Porque Dios no es tonto. Porque Dios escucha o no escucha. Pero que no trae respuesta, es asunto de Él. Cuando lo trae, es asunto de Él. Y si escuchas, ¿por qué no obedeces? Y si escuchas, ¿por qué no respondes? Si escuchas, ¿por qué entonces andas desobedeciendo a cada instante? Es que Dios no me escucha. Deberías ponerte a meditar si tú también verdaderamente estás escuchando. Jacob, sabemos que precisamente no era el mejor de los creyentes del Antiguo Testamento, y esa manifestación de Dios fue por gracia. Pero comenzamos a ver frutos en Jacob, ¿cierto? Comenzó a obedecer ya. Ya no era el embustero de antes. Comenzó a obedecer. ¿Qué queremos que entendamos, hermanos? Que Dios se manifiesta no por nuestros grandes méritos, sino por su gran misericordia, por su gracia, que va mucho más allá que nuestros pecados. Y en el catálogo de los héroes de la fe, ahí en Hebreos, el acto de fe de Jacob vino no al comienzo de su vida, sino al fin de su vida. Porque ya sabemos cómo empezó, acabamos de mencionarlo. Al final de su vida, como que le cayó el 20. Pero yo te digo una cosa, ¿sabes qué? No esperes al final de tu vida para recién comenzar a creer en Dios, para recién comenzar a obedecer a Dios. Porque posiblemente no llegues a la edad de Jacob. Mejor comienza a obedecer ahora. Comienza a desarrollar tu fe ahora. Sin embargo, a pesar de que no era el más destacado hombre de fe, Dios le concedió repetidas manifestaciones de su gloria. Por eso dice, apareció otra vez Dios a Jacob. Eso se llama gracia. Que cuando tú y yo éramos pecadores, que lo que merecíamos era el infierno, Él en su gran misericordia nos miró con gracia y nos salvó. No porque lo mereciéramos, sino por su gracia simplemente es la que nos salvó. Y eso lo vemos pues desde siempre. A lo largo de toda la Biblia nosotros podemos ver la gracia de Dios. Lo vemos en Génesis. Lo vemos en Éxodo.
Y así podemos ir viendo en cada uno de los libros. Por ejemplo, a ver, se me ocurre el ejemplo, que ustedes lo saben. Cuando estaba el pueblo de Dios, estaba como esclavo, ¿verdad? De los egipcios. Dios comenzó a mandar plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga, para demostrar su poder. Y cada plaga, pues, ¿sabe por qué lo mandó? No lo escogió Dios al azar. ¿Por qué? Porque cada uno de esas cosas que mandaba eran los dioses que ellos adoraban. Entonces Dios estaba demostrando su poder en contra de todos sus dioses que ellos adoraban, que los egipcios adoraban. Cuando llega al final, a la última plaga, que tiene que ver con la muerte de los hijos primogénitos, la pregunta es la siguiente: ¿los primogénitos de los judíos eran mejores que los primogénitos de los egipcios? ¿Sí o no? Algunos están dudando. Pues no. También merecían la muerte. O sea, no se salvaron porque eran mejores. Se salvaron por un sacrificio sustitutorio. ¿De quién? De ese cordero, ¿verdad? Que habían matado y que ponían la sangre ahí en los dinteles. Es decir, desde ahí estaban viendo, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Y eso apuntaba a qué? A aquel cordero que iba a venir posteriormente, cuando Juan el Bautista, ¿no? Cuando mira, allá dice, he ahí, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado del hombre. ¿Se dan cuenta? Por gracia, hermanos, por gracia. Dios entonces se manifiesta a Jacob por gracia. No era el mejor, no era el mejor ejemplo para imitar en ese momento, cuando hizo todo lo que hizo. Es por gracia. Lo que tenemos que resaltar es la gran bondad de Dios. Ahora, Dios no solamente se manifestó a Jacob, sino que le habló, y le habló para bendecirle. Es lo que dice al final, ¿no? Y le bendijo. De alguna manera podríamos decir que es la recompensa por la obediencia de Jacob. Y Dios ¿recuerdan? Dios le ordenó dejar el lugar donde él quería vivir, allá en Siquén. Y Dios le dijo, no, te vas a Betel. Y la obediencia de Jacob fue premiada con la bendición de Dios. Y esa bendición comenzó con una nueva revelación de Dios que cimentó esa comunión íntima de Jacob con Dios. Recuerden, ya en la semana anterior hablábamos, para poder recibir la bendición de Dios, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Recuerdan ustedes? De eso estábamos hablando. Y es lo que hizo Jacob. Ahora, vamos a ver qué contenía la bendición de Dios. No, ya vimos el contexto en el cual Dios bendijo a Jacob. Ahora veamos la bendición en sí. Vamos al versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué podemos notar aquí? Podemos notar la ratificación de su nombre nuevo. La primera expresión de la bendición de Dios fue una ratificación del cambio de nombre, porque ya le había dicho Dios eso, pero acá lo está ratificando. El nombre que sus padres le dieron era Jacob, que significa suplantador. Pero ese nombre representaba lo que era por naturaleza. Su característica natural era ¿cuál? De luchar por sus intereses personales con el fin de poder sacar ventaja. Como les dije en esa oportunidad que hablamos sobre esto. Pues ese dicho mexicano, el que no tranza no avanza, lo inventó Jacob. Ahí está, porque es lo que era Jacob. Siempre buscaba de cómo sacar ventaja sobre otros. Y eso pues trajo a Jacob, ¿qué cosa? Muchos problemas, no bendiciones. Hay gente que está en las iglesias y anda transando todavía. Y dice, es que Dios me bendijo. No me bendijo nada. Y anda. Y cuando digo en la iglesia, puede ser un miembro común y corriente, pero aún también pastores que transan a sus mismas ovejitas. Ahora, por la bendición de Dios, Jacob está recibiendo la ratificación de que de ese nuevo nombre. ¿Se acuerdan cuando le dio ese nuevo nombre?
cuando luchó, ahí en Peniel, en el capítulo 32, ahí fue que se le dio ese nombre, ese nuevo nombre, quiero decir. Y ese nombre, nuevo nombre, ¿cuál era? Israel. Israel fue el nombre dado por Dios. Y entonces nació como Jacob con una vieja naturaleza, pero ahora con ese encuentro de cara a cara con Dios, tiene una nueva naturaleza, por lo tanto un nuevo nombre. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vieja naturaleza tiene que cambiar a una nueva naturaleza. Pero hay gente que está en la iglesia y ya lleva 5 años, lleva 10 años y sigue chiflado, dicen ustedes. Llegó mentiroso y sigue mentiroso. Parece que Dios no ha hecho nada. Vino un fanfarrón y sigue siendo fanfarrón. Parece que Dios no hizo nada. Llegó acá como periodista, reportero de la comunidad, de la colonia, y sigue siendo lo mismo. La lengua así de larga, no ha mochado ni poquito. ¿Qué significa? Dios no hizo nada. Pues algo está pasando. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, ¿qué cosa? Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, si alguien viene así, qué bueno, ven, porque Dios lo va a cambiar, porque es el poder de la palabra que comienza a obrar en la vida de cada uno. Ese nombre nuevo, Israel, era la nueva naturaleza que el Señor había producido en Jacob. Israel significa el que lucha con Dios. Anteriormente él había prevalecido en su lucha con los hombres, ¿no? Con Esaú, con Labán. Pero esas victorias que los había hecho en la carne le ocasionaron muchos problemas. Pero ahora Jacob había prevalecido en su lucha con Dios. Pero esa victoria le trajo una bendición eterna. Y Jacob recibe un nuevo nombre que tendrá por toda la eternidad. Y tú también recibirás un nuevo nombre. ¿Cuántos saben eso? ¿No sabían ustedes? Sí. Mire, rapidito voy y regreso. Voy a Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tendrás un nombre nuevo, porque Dios te conoce y Él te dará un nombre nuevo de acuerdo a esa nueva naturaleza que Él ha producido en ti, producto de que eres un hijo o una hija del Señor. Tal vez hoy día te pusieron tus padres Sinforoso. Ay, qué nombre, no me gusta. Pues no te preocupes, que no va a ser eterno. Dios te va a dar un nuevo nombre. Algunos dan su segundo nombre porque el primero como que no les gusta mucho. ¿Conoce algunos? Pues yo conozco varios. ¿Verdad? O algunos solamente ponen el diminutivo, la primera parte. ¿Cómo te llamas? No, a mí dime Rosy. ¿Pero te llamas Rosa? No, solamente Rosy. ¿Cómo te llamas? Rosaura. No, Rosy nomás. Y después, cuando de pronto, un día se le cae el IFE, oye, ¿de quién es esta? Rosambruna. Oye, te llamamos. No te preocupes, hermano. Tú tendrás un nuevo nombre en el Señor si eres nacido de nuevo. Yo me lo inventé ese nombre, o sea, no creen. Ya saben que yo soy así, ¿no? Sigamos con el versículo 11, por favor, 11 y 12. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. No, pues imagínense, con eso ya, ¿para qué quieres más? ¿Verdad? Fíjate, pero Dios le está hablando. Yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué más dice? Crece. Es una orden. Y multiplícate. Fíjate, dice, una nación
y va separado, y conjunto de naciones. Hay separación entre uno y otro. Procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Cuando Jacob huyó de su casa, corriéndose, ¿no?, fugándose por la ira de Esaú, Dios en su gracia, recuerdan, se manifestó a Jacob y expresó su decisión de poder bendecirlo. Y en la visión que tuvo ahí en Betel, Dios ya le había hecho grandes promesas. Y ahora que Jacob ha vuelto a Betel, lo que está haciendo Dios es ratificar sus promesas, incluso añadiendo algunos detalles. Muchas veces Dios te ha prometido algo. Ojo, que no sea el pastor, que sea Dios el que te prometió. Que no sea el predicador, que sea Dios el que te prometió. Y a veces crees que Dios se va a olvidar. Es como aquellos que oran por algo y todos los días están orando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo. Pensando que Dios se va a olvidar. Señor, necesito un trabajo, tú lo sabes, no tengo, tú me has puesto como cabeza de mi hogar, necesito un trabajo para poder bendecir también a mi familia. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar? Pero estás mañana, tarde y noche, te da el trabajo y te olvidas de orar. No, Dios no se va a olvidar. Pero una oración que sí tenemos que ser constante, e incluso la palabra del Señor enseña en el Padre Nuestro, el pan de cada día. Es decir, todos los días tú tienes que agradecer por ese pan que Dios te da. Pero también, todos los días tengo que decir, Señor, ayúdame con esta vieja naturaleza. Todos los días, Señor, ayúdame, lléname de tu amor para amar más a mi esposa, los casados. Porque a veces ya llegan hasta cierto tiempo, a cierta, ¿verdad?, cantidad de años casados, y ya no hay palabras de amor. No, es que ya me conoce. ¡Hey, vieja! ¿Y las tortillas? No, hermanos. Tenemos que pedir que Dios, por eso no hay gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no se tiene que acabar. ¿Cuándo no se va a acabar? Por eso necesitamos pedirle a Dios, porque nuestra naturaleza siempre... Hay cosas que tenemos que pedirle día con día. Pero hay otras cosas que una sola vez es suficiente, Señor. Ahí está. Pero la vieja naturaleza siempre va a querer salir. ¿Cuándo? Todos los días se quiere salir. ¿Sí o no? Se quiere cruzar la línea todos los días, a cada rato. Por eso necesitamos orar por eso. ¿Cierto? Pero por otras cosas, ya está en tus manos, Señor. Tú haces como tú quieras. Si lo haces, gracias. Si no lo haces, gracias, porque tú sabes por qué no. ¿Verdad? Así. Veamos las promesas que Dios hizo en esos momentos. Dice, será padre de una nación, ¿verdad? Versículo 11. La nación a la cual Dios se refiere, desde luego, como está haciendo la diferencia, es a la nación de Israel, ¿no? La nación que lleva, ¿qué?, su propio nombre. Esa nación, ¿dónde se desarrolló? En Egipto. Una nación, fíjese qué Dios tan extraordinario. No, esa nación de Israel no se desarrolló en la libertad, se desarrolló en Egipto, en la esclavitud, y fue liberada pues durante el éxodo, formando una nación bajo el liderazgo de Moisés e implantada en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y qué tremendo que Dios instalara al pueblo de Israel allá en Canaán. Pero Dios pudo haberle dado una mejor tierra. Aunque sea tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Pero fíjense, hay una tierra que era mejor que la tierra de Canaán. ¿Sabe cuál era? La del delta del Nilo. Muchísimo mejor era que la tierra de Canaán. Pero Dios es sabio y por eso le dio esa tierra. Y no le voy a hablar sobre eso porque nos distraeríamos. Pero para que entienda, Dios no te da lo que sobreabunda. Porque a veces es lo que creen. No es cierto. Dios lo hace de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y luego, ¿qué más dice? Será padre de ¿qué? De varias naciones. En la primera instancia, esa promesa tiene referencia a la división del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? 2 naciones.
Judá, el reino del sur, Israel, el reino del norte. Pero luego del exilio surgió otra nación. ¿Cuál? La de los samaritanos. Ellos, recuerdan, también consideraron a Jacob como su padre. ¿Se acuerdan ustedes el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana? Allá está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, para los samaritanos, Jacob también era su padre. Es decir, ellos también venían de esa línea. Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Es decir, se da cuenta, otra nación más. Y dice, ¿qué más dice el versículo 11? Será padre de reyes. Pues eso, ¿se cumple o no se cumple? Claro, Jacob fue el padre de varias dinastías de reyes. Saúl, David y todas las diversas dinastías que surgieron luego a través de los años en el reino del norte. ¿Y qué más? Versículo 12, que su descendencia recibirá a la tierra de Canaán. Miren, Jacob había peleado por la bendición de su padre y por los animales de Labán, pero Jacob obtuvo la bendición de la tierra prometida por fe en la promesa que Dios le había hecho. Es decir, Dios jamás se olvida de las promesas que ha hecho. Podemos nosotros estar en el tiempo más oscuro, hermanos, en las tinieblas. Podemos estar en la tristeza más profunda, en la angustia que nos consume, pero jamás usted crea que Dios lo abandonó. Porque el Señor dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Dios lo dice, ¿lo cumple o no? ¿O será como nosotros? No, yo voy a hacer esto y aquello y no sé qué y no sé cuánto. Pero no pasa ni media hora y ya estamos fallando. ¿Se acuerdan ustedes a Pedro? Te seguiré hasta el final. Mi vida la haré por ti. No cantará el gallo antes que tú me niegues 3 veces, le dijo. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. A pesar que él había prometido que no lo iba a hacer. ¿Se da cuenta cómo de débiles somos nosotros? ¿Se da cuenta cómo es el ser humano de débil, hermano? Por eso es que necesitamos, ¿qué? Orar, lo que decía hace un momento. Permanentemente, justamente por esas cosas. Porque ahí está nuestra debilidad. Lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. No hay nadie, hermanos, que se pueda oponer a las promesas que Dios ha dicho sobre nosotros, sobre su pueblo. Dios dio promesas y Dios cumplió las promesas. Casi 4000 años después, los hijos de Israel aún viven en la tierra prometida. Y existe pues como una nación poderosa en medio de grandes enemigos. Son odiados por muchos y admirados por otros. Pero lo que queda claro es que la bendición de Dios aún permanece con ellos. Que Dios no se ha apartado de ellos, porque las promesas de Dios no han fallado. Aun cuando muchas veces el hombre falla, aun cuando el hombre es infiel, Dios permanece fiel a lo que Él ha dicho. Con justa razón, Dios se llama a sí mismo el Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede y que nadie puede ir en contra de sus designios, en contra de sus preceptos, en contra de sus propósitos, entendiendo que Dios tiene un único plan y ese plan se va a cumplir, no importa quién se oponga. Porque a veces a la gente le han hecho creer que si tú no vienes, si tú no acudes, si tú no haces esto o aquello, pues estás impidiendo el plan de Dios. Esa es una tontería. Eso significa que Dios depende del ser humano para cumplir sus planes. No, hermanos, Dios no depende de ningún ser humano para cumplir sus planes. Mira, si tú no vas a evangelizar, Dios se va a poner triste porque la gente se va al infierno y que no sé qué. Mira, si Dios quisiera,
Dios entiende esto. Es un gran privilegio que tú participes del grupo de evangelistas. Es un gran privilegio. Si tú lo rechazas, atente a las consecuencias, pero es un gran privilegio. Ahora, ¿por qué? Porque Dios pudo haber sacado una gran bocina con Bluetooth celestial y poner el mensaje ahí que todo el mundo escuche. ¿Sí o no? ¿Pudo haber hecho eso, sí o no? Conectada directamente desde el cielo. ¿Puede o no puede Dios eso? Y no 5,000 watts ni 10,000 watts, ¿eh? Una bocina en cada continente y suficiente para todos. Pudo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque está dando la chance a ti y a mí para poder cumplir con esa misión. Es un privilegio que nosotros tenemos que entender. Que siendo Dios omnipotente, nos da el privilegio a personas falibles, a personas que saben que vamos a fallar, a personas que somos a veces incompetentes, a personas que hemos sido sacados de un trasfondo que no merecíamos nada. Pero entonces tenemos que agradecerle mucho que nos dé la oportunidad y decirle, Señor, no lo había entendido así, de ese tremendo regalo que me has dado, así que hoy me pongo las pilas. Y ponte las pilas que sean Duracell para que no se acabe la próxima semana. Y evangeliza. Cumple con eso. Estoy hablando de eso, pero pues aplica a todo el llamado del Señor. ¿Cuáles son los resultados de esta bendición? Versículo 13 al 15. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Cuando Dios terminó de hablar con Jacob, esa manifestación visible desapareció, se hizo invisible. Y Moisés lo expresa en un lenguaje humano. Dice, se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Pregunta, a ver, ¿será que Dios agarró y se fue a otro lado? Dios es omnipresente, entiéndalo. ¿Y Dios está presente en dónde? Pues en todo lugar. Cuando dice, y se fue de él Dios, es para que nuestro cerebrito tan pequeñito pueda comprender que Dios ya no estaba, no continuó platicando más con Jacob. Se hizo invisible, pero seguía Dios presente en todo eso. Sino que muchas veces nuestro cerebro pues no es capaz de comprender todas esas cosas. No es capaz de comprender la magnitud de Dios. Recuerde que nuestro Dios es infinito. Nuestra mente es finita, tan pequeña. Y por lo tanto se hace complicado el que con nuestra mente finita querramos comprender a un Dios infinito. Por eso que, ¿por qué hace Dios esto? Porque nuestra mente ¿qué? No comprende, nuestra mente no entiende. Y por eso en lugar de decir, Señor, enséñame a poder comprender, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y entonces nos portamos como necios. Porque queremos, ¿cómo vamos a entender nosotros con una mente tan pequeñita? ¿Verdad? Pues toda la grandeza de Dios. Sin embargo, hermanos, en ese momento de comunión íntima con Dios, podemos ver que impactó la vida de Jacob y produjo pues ciertos efectos en él. Primero, un nuevo testimonio. Unos 20 años antes, Jacob había colocado una piedra ahí en el mismo lugar como señal, ¿no? Está en Génesis 28. ¿Y qué había pasado con esa piedra? Pues no sabemos, pero seguramente durante todos esos años que habían transcurrido, pues la piedra de repente pues ya se fue cubierta por pasto, ya no era visible. De todos modos, cuando Jacob vuelve a Betel, pues ya no había un rastro de ese testimonio, de esa manifestación de Dios que había ocurrido en ese momento. Y eso simboliza lo que pasa también en nuestras vidas si descuidamos nuestra comunión íntima con Dios. Hay gente que yo he escuchado personalmente que dice, es que en esos tiempos yo tenía esto, aquello y Dios me usaba. Eso en esos tiempos no te sirve de nada, el pasto ya creció.
Lo que importa, ¿cuándo es? Hoy. Hoy. Es que yo predicaba y que no sé qué. ¿Y eso qué? Ya creció el pasto, ni se ve lo que tú hacías. Es que yo evangelizaba. ¿Y eso qué? El pasto ya creció y no se ve. ¿Necesitas cuándo hacerlo? Hoy. Hoy. Una vez escuché a un líder de una iglesia que dijo, es que ya he trabajado ya acá mucho tiempo. No crean que él era tan anciano ni nada, ¿no? Tendría unos 50 y tantos años. Ahora le toca a los jóvenes. Yo ya estoy cansado. Dijo, ¿en serio? O sea, desprecias lo que Dios te está dando. ¿Y saben para qué fue? Porque el puesto que tenía, pues le exigía de alguna manera estar los días domingos. Dejó el puesto, renunció al puesto. Y efectivamente hubieron otros hermanos, no tan jóvenes, pero que estaban dispuestos a servir al Señor, comenzaron a servir. Y él, como ya no tenía un cargo, entonces ya dejó de asistir. Y los domingos, que debería estar en la casa del Señor, se dedicaba a ir a correr motos. Allá en Estados Unidos, muchos se dedican a eso. Acá también he visto, ¿no? Se van con las motos, ahí con la Harley Davidson. Se disfrazan y todo ese show. Pero no solamente eso, hermanos. Se alejaron tanto que pues se consiguió otra mujer que era más compatible que su esposa. Por eso justamente hay que mantenerse ocupado en las cosas del Señor. Tenemos que mantenernos ocupados en las cosas del Señor. ¿Ve? ¿Se dan cuenta que no hay ningún amén? Necesitamos. Porque cuando tú te mantienes ocupado en las cosas del Señor, no va a haber cabida, no va a haber espacio para que el diablo pues venga y te ponga otras cosas. Porque tal vez te tire dardos, recuerda, vienen en forma de pensamientos, ¿no? Y entonces, pero tu cabeza va a estar llena del Señor. Y entonces va a venir el enemigo a querer que hagas algo. Y entonces tú dices, pero ¿qué me importa, diablo, lo que tú traigas? Porque yo estoy ocupado en la cosa del Señor. Yo me toca hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Claro. Pero tienes que hacerlo con integridad. No por figurar. No porque el resto te vea más santo. Ah, mira qué espiritual es, hermanita. Gloria a Dios, aleluya. Va a estar ahí. No, no es para eso. Necesitamos entonces, hermanos, verdaderamente llenarnos del Señor. Lo que tú hiciste antes, no, que yo era esto y aquello, pues no se ve nada, los pastos han crecido. Los pastos han crecido. Hermanos, el lugar u objeto que alguna vez tuvimos como señal de nuestra experiencia con Dios termina decaído, olvidado y cubierto de pasto. Y eso es lo triste. Puede ser el sillón donde tú leías la Biblia, la cama donde tú te arrodillabas a orar, la Biblia que tú usabas y que estaba, pues, las hojas desgastadas, ¿verdad? No sé, parece que se me fue la voz. Tal vez soy yo o el micrófono. Esa Biblia que tú usabas en tu lectura diaria, en tu devocional, hermanos, para poder comprender mejor la palabra de Dios. Cuando la presencia visible de Dios desapareció, dice que Jacob erigió una señal en el lugar donde Dios había hablado con él, una señal de piedra. La palabra señal viene de la palabra hebrea Macseba, que significa un pilar o una columna de piedras.
Jacob quiso tener una columna de piedras para marcar el lugar sagrado donde Dios le había hablado otra vez. ¿Por qué lo hizo? Por reverencia, por amor, como una señal visible que lo iba a animar en los días venideros, que cuando vinieran las circunstancias pudiera acordarse de esa señal que Dios le había prometido, que Dios le había hablado. Aun cuando ya no gozaba de la presencia visible de Dios, a través de ese testimonio, él podía saber y recordar que Dios había estado con él allí. ¿Cuántas veces Jacob se tendría que acercar a ese lugar para meditar y para orar? Mis amados hermanos, qué bueno es tener un testimonio visible de un encuentro personal con Dios. En nuestro caso puede ser de repente una Biblia de estudios, una fecha al lado de un texto bíblico donde Dios retumbó tu cerebro, te hizo que cayeras de rodillas y que tú comprendiste por fin quién es ese Dios a quien siempre te estás revelando una y otra y otra y otra vez. Pero que ese día tú llegaste a entender quién era Dios, un Dios santo, un Dios digno de alabanza, un Dios digno de adoración. Tal vez pueda ser un marcador en un libro, que fue una gran bendición, que transformó tu vida, que transformó tu mente, transformó tu corazón. Pero también podemos ver una nueva adoración, porque la piedra que Jacob levantó fue un sitio donde él ofreció una nueva adoración a Dios. Dios se había manifestado, Jehová se había manifestado a Jacob como el Dios omnipotente. Y frente a eso, Jacob no tuvo otra cosa que hacer que responder rindiendo culto de alabanza, de adoración hacia Dios. Y dice que derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Cuando Dios se manifestó por primera vez a Jacob, allí en Betel mismo, él respondió derramando aceite. ¿Recuerdan? Allí sobre la piedra. Y en el Antiguo Testamento, el aceite generalmente representa al Espíritu Santo de Dios, aunque no está claro si es lo que simbolizaba aquí. De todos modos, vemos en este momento que Jacob nuevamente vuelve a hacer lo que hizo la primera vez, solo que ahora añade otro elemento a la adoración. ¿Cuál es? La libación, es lo que menciona ahí. Y esa palabra se usa en la ley de Moisés para hablar de una ofrenda líquida, una ofrenda de vino. Es lo que estaba añadiendo, es lo que se le estaba ofreciendo. Era un elemento adicional al culto del Dios Todopoderoso. Normalmente la ofrenda de libación consistía en una cantidad de vino. Lo importante, ¿saben qué? No es el elemento en sí, no es el vino que tal vez Jacob usó, sino qué acto estaba simbolizando. Lo que estaba simbolizando, lo que estaba representando era su adoración a Dios, su agradecimiento a Dios por todo el cuidado que Dios le había brindado a lo largo de su existencia, particularmente los años que estuvo en Padán Aram, en la casa de Labán. Para ir concluyendo este estudio, nos haría bien reflexionar sobre las bendiciones que cada uno de nosotros hemos recibido de Dios. ¿Tú has recibido bendiciones de Dios? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo manifiestas? En agradecimiento. ¿Cómo demuestras tu agradecimiento por esas bendiciones? ¿Has reflexionado sobre el contenido de esa bendición? ¿Has respondido correctamente a las bendiciones de Dios, rindiéndole el culto que Él merece? Algunos de ustedes han tenido hijos que bien pudieron haberse muerto en el vientre, pero nacieron. Y el solo hecho de que nacieron, a veces nos falta agradecer. Otros, sus hijos ya crecieron, pero parece que no nos importa, parece que como que Dios, pues, X. Y no nos doblegamos ante Dios a agradecer porque no entendemos que esa es una bendición de parte de Dios. Otros tenemos un trabajo, pero no, es que yo soy bien listo en estas cosas, por eso yo soy bien jali, por eso estoy trabajando. Entonces no hay un agradecimiento hacia Dios. Algunos tenemos a nuestros padres vivos, pero no somos capaces de agradecer, aunque ellos sean inconversos, porque hay otros que no lo tienen.
Pero no agradecemos por eso. ¿O sí? ¿Has respondido correctamente las bendiciones de Dios, rindiéndole el culto que Él se merece? Que la vida de Jacob entonces debe ser un ejemplo para nosotros, el ser agradecidos con Dios. Porque Jacob fue bendecido por gracia, al igual que nosotros. Tú no merecías nada de lo que has recibido. Yo no merecía nada de lo que he recibido. Simplemente Dios lo dio por su gracia. No somos merecedores. Sin embargo, Cristo nos bendijo grandemente. Con la más grande bendición que un hombre puede recibir. ¿Cuál es? Salvándonos mediante su sacrificio vicario. Hermanos, cuando estábamos a punto tal vez de dar un salto al vacío rumbo al infierno, la bendición de Dios llegó a tiempo a nuestras vidas. Y esa tiene que ser una gran razón para poder doblegarnos ante Dios y decirle: Señor, perdóname porque soy un mal agradecido, mas hoy quiero rendirme completamente a ti.